Buenos días, hermanos. La paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Amén. Ya hemos cantado esas alabanzas preciosas, amado hermano. Hemos orado, así que vamos a seguir con nuestra serie de vivir en santidad. Le voy a pedir por favor que abra la Biblia ahí donde el hermano Henry hizo la introducción. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Este es el segundo tema, amado hermano, de esta serie o de esta miniserie. Y hoy el tema es nueva criatura. Amén. El tema es nueva criatura, amigos y hermanos que nos van a ver a través de la página de Facebook. Esperamos de todo corazón que se queden hasta el final para que tengan todo el contexto de lo que vamos a hablar. Y va a ser una predicación, una enseñanza, amados hermanos, que nos va a edificar grandemente. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios que es de modo que si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. O como dice la versión Reina Valera, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Puede tomar asiento, amado hermano. Y quiero introducirme, amado hermano, con una pregunta. ¿Qué entiende como una nueva criatura? Como una nueva creación. ¿Ya usted es diferente físicamente? Si antes era chaparrito, ahora es alto, porque lo hicieron de nuevo. Si era gordito, ahora es flaquito. Y si era feicito, ahora es bonito. No está hablando nada de eso, amados hermanos. Decía un hombre, antes de yo venir a Cristo, pasaba amargado, era feo y amargado, dice. Y el Señor me lo quitó. Y todo el mundo lo volteó a ver. Dice, ahora sigo siendo feo, pero feliz, dice. ¿Qué es lo que le quitó? Lo amargado. ¿Por qué? Porque le puso algo nuevo en él. Y eso es lo que quiere decir que somos nueva criatura. Dios de la nada, amado hermano, creó algo nuevo dentro de nosotros. En el libro de Ezequiel dice la palabra de Dios que Él nos iba a lavar con agua limpia. Si nosotros decimos ser nueva criatura es porque hemos sido lavados. También dice la palabra en Ezequiel que iba a quitar el corazón de piedra que teníamos y nos iba a poner uno de carne. Y nos iba a dar, amados hermanos, a su Espíritu Santo. Ahora, como siempre me gusta recalcar, ¿quién es el que hace todo esto? Dios. No se nos tiene que ir de la mente que el que hace todas estas cosas es Dios. Imagínese, amado hermano, antes, cuando usted era un hombre natural o una mujer natural. Cuando uso el término hombre, amado hermano, tienen que entender que estoy hablando de hombre y mujer. ¿Cómo era usted cuando era un hombre natural? ¿Pecaba y le dolía? No. Imaginen esos videos que a veces suben en los noticieros de los narcotraficantes matando gente. ¿Por qué esta gente no siente dolor hacerle tanto daño a otra persona? Por lo que dice la palabra de Dios. Tienen corazones de piedra. ¿Por qué una mujer o un hombre al traicionar a su esposa, al traicionar a su esposo, no sienten dolor? No se ponen a pensar el daño tan grande que se causa al hacer eso. Porque son hombres naturales, mujeres naturales. ¿Su corazón cómo es? De piedra. Hay hasta canciones románticas que han sacado de corazón de piedra. Y el problema, amado hermano, es que toda la gente, toda sin excepción de Adán para acá, no regenerada, tiene un corazón de piedra. Ahora, la palabra de Dios dice que somos nuevas criaturas. Dios puso algo adentro de nosotros, no nos cambió como mucha gente cree físicamente, sino que nos cambió por dentro. Y aquí es donde surge otro problema con el cristianismo hoy en día. La gente está tan enfocada a cambiar a las personas, amado hermano, que quieren hacer el cambio de afuera para adentro. Pero la palabra de Dios dice que cuando nosotros somos regenerados, somos cambiados, somos transformados, ¿dónde empieza el cambio? De adentro para afuera. Pero mucha gente, amado hermano, cree que es una nueva criatura porque ya no se peina como antes, porque ya no habla como antes, porque ya no se viste como antes. Pero por dentro siguen teniendo un corazón de piedra. Por eso Jesucristo dijo que nos íbamos a conocer por el fruto, no por cómo nos miráramos. ¿Quiénes eran las personas
más santas en el tiempo de Jesucristo? Los fariseos, los saduceos, los hombres de la ley. Decía, si había un dicho en los judíos, amado hermano, que si tres hombres se salvaban, dos tenían que ser fariseos. Porque esa gente por fuera se miraban perfectos, amado hermano. Pero aparece nuestro Señor Jesucristo y cuando los mira, que miraban impecables por fuera, ¿qué les dijo? Ustedes son sepulcros blanqueados, porque están podridos por dentro. Por fuera se miran blancos y bonitos, pero por dentro están podridos. Y así hay mucha gente, amados hermanos, que por fuera, y vamos a ver en este estudio, por fuera hablan bien bonitos, bien cristianos, visten bien cristianos. Ahora hasta venden faldas cristianas. Yo quisiera saber quién les evangelizó las faldas para que se convirtieran. Y vemos todo este tipo de cosas, amado hermano, que no tienen nada que ver con el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es algo que Dios pone adentro de nosotros. Cuando hablábamos de la lucha, de la armadura de Dios, decíamos que ese poder que está dentro de nosotros es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios ahora está en nosotros y esa es la nueva naturaleza que tenemos. Y por ese poder que es el Espíritu Santo y nuestra nueva naturaleza, ahora podemos decirle que no al pecado. Recuerde, cuando Adán y Eva nacieron, Dios los hizo y los puso en este mundo. ¿Cómo fue? Esa gente era, vuelvo y repito, perfecto no porque eran perfectos como Dios, no. Sino que ellos tenían un libre albedrío intacto. Ellos podían decir lo bueno y lo malo. Así, ahí hablo de perfección. Ellos tenían la capacidad de elegir lo bueno y de elegir lo malo. Y ellos eligieron lo malo. Cuando nosotros decimos que somos nueva criatura, estoy diciendo, amado hermano, que Dios nos volvió a dar ese poder, pero no como ellos lo tenían. ¿Me entiende? Porque ellos no tenían la naturaleza pecaminosa. Nosotros, sí. Pero Dios nos da ese poder que ahora nosotros le podemos decir que no al pecado. Pero no es tan fácil. Porque aunque Dios nos puso eso nuevo adentro de nosotros, todavía seguimos pecando con lo viejo. Con lo viejo, con el hombre viejo. Y vamos a verlo en el estudio. Para dar un poco más de contexto, amado hermano, la semana pasada vimos bíblicamente que ser santo no era ser perfecto. Y la palabra usada en griego para agios, decíamos que podía traducir como al español como ser puesto aparte o diferente de. O sea, diferente del mundo, diferente a los demás. También preguntaba que si alguien examinaba nuestras vidas, ¿qué encontraría? ¿Perfección? Cuando nosotros decimos, somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios, y le decimos a alguien, examina mi vida. Tú le estás diciendo, examíname. Aquí no vas a hallar pecado. Aquí no vas a hallar errores. Aquí no vas a hallar fallas. ¿Por qué? Porque ahora soy perfecto. ¿Estábamos hablando de eso? No, porque la palabra agios, amado hermano, no tiene nada que ver con perfección. La palabra santo. La palabra santo decíamos que solo tiene que ver con ser puesto aparte. Ahora, tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser, si miran a una persona secular, una persona mundana y a un cristiano, tiene que verse la diferencia. Hay mucha gente, como le digo, que dice, yo ya soy perfecto. ¿Por qué se creen perfectos? ¿Por qué se creen cristianos? Porque hablan como cristianos, visten como cristianos, se peinan como cristianos, andan una Biblia y dice, me podés ver que yo soy cristiano. Pero como acabamos de ver, no es lo de afuera que te va a decir lo que esa persona es, y vamos a ver más adelante, ni cómo habla esa persona. Se tiene que ver la diferencia, amado hermano, porque este es diferente. Por los frutos los conocerán, dijo Jesucristo. No por la vestidura ni por la forma de hablar. La palabra santo que usamos los cristianos tiene más que ver con algo que hizo Dios en nosotros, no nosotros para ser santos. Y es lo que pasa. Yo tuve un trabajador, un compañero de trabajo, de que él iba a una iglesia donde todo es pecado, donde les prohíben a las mujeres peinarse, pintarse, echarse perfume, todo, rasurarse, todo les prohíben.
Y ellos no pueden andar en chores, no pueden andar prácticamente en tenis, no pueden nada, todo es pecado. Y este hombre, amado hermano, se sentaba con nosotros a comer, no se sentaba con nosotros nos sentábamos a comer y él se sentaba aparte. Y cuando le decíamos, ¿por qué te sientas aparte? Es que me voy a contaminar, decía. Cuando uno de los trabajadores le decía, hermano, decía, no podemos ser hermanos, varón, le dice. No podemos ser hermanos, usted es hijo del diablo y yo soy hijo de Dios. Entonces, imagine este muchacho, él creía que por andar manga largas, camisas manga largas, por andar pantalón de tela y por andar zapatillas, chinelitas o calzado de vestir, era santo. Y él decía, se puede ver la diferencia entre nosotros dos, me decía. Míreme cómo me miro yo y mire usted, hasta en chores anda en el trabajo. Pero alguien conocedor de la palabra de Dios, alguien que entiende lo que la Biblia dice, ¿cómo miraría este muchacho? Como un sepulcro blanqueado. ¿Por qué? Porque lo que sale de su boca, amado hermano, son puras cosas malas. ¿Ah? Dios no vino a hacer diferencia con nadie. Dice que Dios se sentaba a comer y a beber con todo el mundo. Se sentaba, y cuando digo a beber, no a emborracharse, ¿verdad? Comía y bebía con la gente. Se sentaba con las prostitutas. Se sentaba, amado hermano, con los que cobraban impuestos, los recaudadores de impuestos. Se sentaba con todo tipo de personas, pero Cristo hacía la diferencia en ese tipo de personas. Él no se deleitaba en lo que ellos hacían, sino que era diferente a ellos. Y eso mostraba que Cristo era de Dios y los otros no. No la ropa, no el creernos más santos. Hay gente que se vuelve cristiana, amado hermano, y ya no le habla a nadie. Se separa del mundo. Y Jesucristo dijo, lo que daña al ser humano no es lo que entra. Lo que daña, amado hermano, ¿qué es? Lo que sale, porque el pecado está dentro de nosotros. Por eso le llamamos la naturaleza pecaminosa. Y cuando Cristo nos pone una nueva naturaleza, amado hermano, lo que hace es que ahora tenemos el poder para pelear. Esas dos naturalezas se viven peleando. Ahora, hay gente, como le digo, que cree que con cambiarse la ropa ellos se esfuerzan por hacer sus buenas obras. Ellos se esfuerzan por andar siendo diferente a todo el mundo. Y dice, es que yo hago todo esto porque yo cuido mi salvación o porque yo me quiero salvar o porque estoy haciendo el esfuerzo, mi mejor esfuerzo para estar bien con Dios. Pero bíblicamente hablando, vimos que el que hace todo esto, ¿quién es? ¿Nosotros o Dios? Dios. ¿Qué leímos en la carta de los Efesios? Capítulo 1, versos 4 y 5. Póngalo, por favor. Vaya ahí. Carta a los Efesios, capítulo 1, versos 4 y 5. Aquí nos deja claro, amados hermanos, que nosotros somos santos no por algo que nosotros hicimos, sino por algo que Dios hizo antes de la creación del mundo. Cuando lo tengan, dígame. Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo. Voy a leer la versión Reina Valera. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5 dice, mire, ponga atención, amados hermanos, porque esto es lo que lo tiene que afirmar a usted si es hijo de Dios. Dios nos escogió en Él. ¿Qué le dijo Jesucristo a los apóstoles? No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Dios fue el que escogió a Abraham, Dios fue el que escogió a Moisés, Dios fue el que escogió a Jacob, Dios fue el que escogió a Isaac, Dios fue el que escogió a David. Dios ha venido escogiendo desde siempre. Y si usted es hijo de Dios, es porque Dios lo escogió. ¿Cuándo? Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad, sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. O sea, Dios nos escogió, amados hermanos, porque quiso. Dios nos escogió porque Él es soberano. Dios nos escogió por su gracia y por su amor. O sea, la persona que dice que Él ande esforzándose para ser santo no ha entendido lo que la Biblia dice. Y tristemente eso es lo que todas las personas creen. Yo escogí a Cristo, yo busqué de Dios, yo me arrepentí. Y lo vimos la semana pasada. Todo esto, amado hermano, lo hace Dios. Aunque la gente no lo entienda, vamos a dar otro
versículos bíblicos. Romanos capítulo 8, versos 29 y 30. Búsquelo. Romanos 8, 29 y 30. Mira lo que dice. Siguiendo con este versículo que estamos hablando. Porque los que Dios conoció de antemano quiere decir desde antes de la creación del mundo, también los predestinó. Hermanos que no les gusta la predestinación, ya van 2 versículos y hay más. También los predestinó a ser transformados según a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Predestinó, amados hermanos, quiere decir una preorden. Dios ya había dicho una orden antes de la creación del mundo que en el tiempo iba a llamar a Miguel y lo iba a salvar. Y eso ya no es negociable, porque el que escogió a Miguel desde antes de la creación del mundo es Dios. Y dice, a los que escogió, a estos también predestinó, también los llamó, a los que llamó también los justificó, a los que justificó también los glorificó. O sea, aquí no hay un chance, amado hermano, que nos podamos perder. ¿Por qué? Porque el que hace todo esto fue Dios. Y dice, Él nos llama y cuando nos llama nos justifica. Y decíamos que cuando hablamos de la justificación, hablamos de una legal, un término legal. Quiere decir que si Dios nos justificó por medio de Jesucristo, amado hermano, para ser igual a Cristo, ahora estamos unidos a Cristo, nos declaró sin culpa. Y cuando usted es juzgado, decíamos, en una corte, y el caso lo llevan a la corte y lo declaran sin culpa, usted ya no puede ser vuelto a enjuiciar para volverlo a culpar. No puede. ¿Por qué? Porque se hizo un juicio y el juez lo declaró sin culpa. Si nosotros somos nuevas criaturas, es porque Dios nos declaró sin culpa. ¿Ah? Pero sin culpa no quiere decir, amado hermano, que ya somos perfectos y ahora caminamos sin ningún error. No, porque dice que a los que justificó también los va a glorificar. ¿Cuándo? ¿Ya? No, cuando Cristo venga. Ahora, estamos aquí, ya estamos en Cristo y ahora tenemos que caminar y seguir avanzando y seguir creciendo en santidad. En santidad. Pero nadie que no haya sido santificado puede vivir en santidad. En pocas palabras, para que se entienda más claro, nadie que Dios no haya puesto aparte puede perseverar en las cosas del Señor. Y por eso es que vemos tanto cristiano Mickey Mouse. Tanto cristiano que entra, sale y se aparta todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios no lo eligió. Dios no lo puso aparte. Pero el cristiano que Dios elige va a perseverar porque aunque Él persevera, quien lo preserva es Dios. Jesucristo dijo, la voluntad del Padre es de que todos los que Él trajo a mí, Juan 6:44, yo no pierda ninguno. Si Dios te arrastró al Hijo, el Hijo te va a salvar. Y la voluntad del Padre es que Jesús no pierda ninguno. Y Jesús dijo, y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre, ni de mis manos. Porque decíamos que Jesús y Dios uno son. Estamos más que seguros en Cristo. También dijimos, como le digo, que la santificación y la santidad son conceptos diferentes. Y aquí es donde la gente se pierde. Son conceptos distintos. Aunque la palabra es la misma, santificación se refiere a algo que Dios hace en nosotros. Y santidad es cuando nosotros avanzamos. Si eres santo es porque Dios te regeneró. Si no, no puedes ser santo. Te regeneró, naciste de nuevo. Fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Nicodemo, amados hermanos, ¿cómo era visto en Israel? ¿Ah? ¿Como un hombre de Dios o como un hombre que no era de Dios? En Israel. Nicodemo, ¿cómo era? Nicodemo, recuerde que era uno de los 70. Nicodemo era un líder de la iglesia en Israel. Nicodemo era uno de los que se miraba más santo. Y este Nicodemo, amado hermano, llega de noche a Jesús y le empieza a hablar. ¿Y qué es lo primero que le dice Jesús? Como le digo, si en Israel 3 hombres se salvaban, para los israelitas 2 tenían que ser fariseos. Nicodemo era fariseo.
Y Nicodemo, que todo el mundo lo miraba como un hombre de Dios, como un hombre santo, como un hombre que ya había hecho las obras suficientes para salvarse por el estilo de vida que ellos llevaban, llega de noche donde Jesús y le dice: maestro, sabemos que vienes de Dios, porque las cosas que tú haces, si no viene de Dios alguien, no las puede hacer. Y Jesús de una le dice: de cierto te digo, Nicodemo, que si no naces de nuevo, no podrás ver ni gozar el reino de Dios. Entonces, ¿qué pasó aquí? Este hombre todo ahí limpio, pulcro, que hablaba, conocía mucho de palabra de Dios, llega donde Jesús y le dice: maestro. Creía que le iba a decir rabí. Le dice: no, Nicodemo, andas más perdido que una cabra. ¿Tú crees que te va a salvar la ropa? ¿Tú crees que te va a salvar tu conocimiento? ¿Tú crees que te va a salvar como andas presentándote delante de la gente? No, si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Todo lo que has hecho hasta ahorita no te salva. Hermano, la camisa manga larga no salva. El conocimiento bíblico, sin haber sido santificado por Dios, no salva. No salva. El que las mujeres arrastren la falda, no se pinten, no se peinen, no se resuren, no salva. Lo que salva es que Dios te haya santificado y te haya puesto aparte, y vas a seguir cometiendo errores, pero Dios ya te santificó. Dios ya dijo: yo lo elegí a él. ¿Me entiende? Vamos a seguir perseverando, amados hermanos, sí. Vamos a echarle ganas, sí, pero le echamos ganas porque la misma palabra dice que Él es el que pone el querer como el hacer. Nosotros solo lo hacemos. Las buenas obras que hacemos, dice la Biblia, que fueron preparadas desde antes de la creación del mundo para que su pueblo ande en ellas. O sea, se nos tiene que abrir la mente. La ropa no salva, la forma de hablar no salva. Salva que hayas hallado gracia ante los ojos de nuestro Señor. Amén. Ningún hombre se puede declarar santo porque, como vimos, el que santifique es Dios. Y la consecuencia de la santificación es la santidad. Si Dios te santificó, entonces eres santo. Hermano, pero sigo fallando. Eres santo. Hermano, pero a veces me equivoco. Eres santo. Pero es que a veces no me controlo y me enojo. Eres santo. No porque yo lo digo, sino porque la Biblia lo dice. Porque la Biblia, cuando habla de santidad, no está hablando de perfección. Y si eres santo es porque Dios te regeneró, naciste de nuevo. Y eso fue lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Lo que le quiero decir, amado hermano, que Nicodemo, con todo y eso que la gente miraba, que ese sí iba para el cielo, ¿para dónde iba caminando? Para el infierno. ¿Qué le dijo Jesucristo? Ustedes son hijos del diablo, haciendo más hijos del diablo. Todo ese montón de iglesias que prohíben todo, amado hermano, que creen que con sus propias obras, con su propia santidad, con su forma de ser así tan estricta, se van a salvar. ¿Dónde van caminando? Al infierno, como los fariseos. Son sepulcros blanqueados. Porque ellos están confiados en lo que ellos hacen y dejan a un lado el sacrificio de cruz, el sacrificio de Jesús en la cruz. Ellos dicen: sí, ya se murió Jesucristo, ya me lavó los pecados, Él vino a pagar por mí en la cruz, pero ahora falto yo. Ahora el sacrificio de cruz más mis buenas obras. El sacrificio en la cruz más mi ropa. El sacrificio en la cruz más mi peinado. El sacrificio en la cruz más yo esforzándome. Y es lo que ha creído mucha gente, y eso es lo que hace la religión, hermano. Dice que sometamos a nuestro cuerpo como sacrificio vivo, dice la Biblia. ¿Sabe qué hicieron muchos católicos? Se flagelaban, sometían el cuerpo, lo castigaban y agarraban y se golpeaban. ¿Han visto eso? Lleno de sangre. Dice: crucificamos nuestra carne juntamente con Cristo. ¿Sabe qué decían en Filipinas para Semana Santa? Se crucifican literalmente, se clavan clavos. ¿Usted cree que eso los va a salvar? Son obras. Es algo que ellos están haciendo, no es algo que Dios manda que hagamos. No puedes hablar de santidad sin regeneración o viceversa.
porque estas cosas, amado hermano, la regeneración y la santidad son inseparables. No se pueden separar. Si tú me dices a mí, es que yo ya soy regenerado, entonces enséñame tu santidad. Y si me dices, yo vivo en santidad, pero no he sido regenerado, no se puede tampoco. Esas cosas van de la mano. Una de las cosas que tenemos que entender cuando decimos que somos santos es que no estamos diciendo que ya no nos equivocamos, sino que ya no pecamos tan deliberadamente, amado hermano. Las cosas esas escandalosas que antes hacíamos y no nos importaba, ya no las hacemos. ¿Por qué? Porque ahora nos damos cuenta las cosas más obvias, como lo hacíamos antes. Yo a veces estoy con amigos y gente secular y en sus fiestas se ponen a beber, se ponen a hacer todo tipo de cosas. Y uno los mira, amado hermano, y uno dice, esto que están haciendo no está bien. ¿Por qué lo hacen? ¿Pero usted cree que ellos lo miran? No, nosotros lo miramos porque hemos sido regenerados, porque hemos sido aparte, puesto aparte. Pero ellos no, ellos lo hacen gozándose, se deleitan en lo que hacen. Y esa es la diferencia de nosotros con ellos. Que ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos redarguye y nos dice, eso que está haciendo está mal. Pero no espera que la gente natural diga, ah, no, yo sé que estoy bebiendo aquí y no está bien esto. No, dice, no, sí está bien. Así me pongo más en ambiente. ¿Ah? Así me pongo más en ambiente. Entre más muchachas tengo, más hombre soy. Y hay papá que le dice, ese es mi gallo. Hijo de tigre pintito. No se dan cuenta de las cosas malas que hacen o piensan. ¿Por qué? Porque no tienen un corazón regenerado. Siguen siendo la misma criatura, siguen siendo la misma persona. Mientras estemos en este cuerpo, nunca, amado hermano, vamos a alcanzar la perfección, aunque algunos dicen que ya la tienen. Pero eso es mentira. Vamos a leer lo que dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 7, versos 15 al 25. Búsquelo, por favor. Carta a los Romanos, capítulo 7, verso del 15 a 25. Cuando lo tenga, diga amén. Mira lo que dice la palabra de Dios. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser, adentro de mí, me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo, esta es la carne, hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. Ahora, aquí está hablando el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice que tiene una lucha interna. ¿Usted cree que alguien que se conoce a sí mismo puede decir, yo ya no peco? Si te preguntara, ¿quién es el peor pecador que tú conoces? ¿A quién voltearás a ver? Claro, el peor pecador, amado hermano, que nosotros tenemos que conocer somos nosotros. Porque nos conocemos los pensamientos, conocemos lo que hemos hecho, conocemos lo que hemos deseado. Nosotros somos el peor pecador. El problema de la gente, ¿sabe cuál es? Que cuando se quieren comparar, que han avanzado en santidad, ¿con quién se compara?
con el hermano más nuevo, con el que acaba de llegar o con el que no es cristiano. No, pero yo no soy igual a aquel. Ahora, si nosotros decimos ser de Cristo, ¿con quién nos tenemos que comparar? Con Cristo. ¿Y qué va a pasar, amados hermanos, cuando nos comparemos con Cristo? Vamos a ver lo pecador que somos. Por eso la gente que dice, no, pero es que yo ya no peco tanto. ¿Se acuerda? Ayer, la semana pasada tuvimos eso. Una hermana dijo, pero ¿por qué dices que tenemos muchos pecados? Porque es cierto. No, pero ¿en qué? ¿No se supone que ya no deberíamos de pecar tanto? Exacto. Ya no nos deleitamos en pecar tanto. Pero ya no tenemos tantos pecados. Entonces hablábamos de los pecados de omisión. ¿Y sabe cuál es el problema, amado hermano? Que como está tanto la fiesta, la algarabía, el show en las iglesias, hay gente que usted le pregunta, hermano, ¿cuáles son los pecados de omisión? Y te quedan viendo como que le preguntaste en coreano. No saben. ¿Y qué es un pecado de omisión? Todo aquello que nosotros hemos dejado de hacer, todo aquello bueno que hemos podido hacer y no lo hacemos, no es pecado, dice la Biblia. ¿Y cuántas cosas buenas deberías de haber hecho en tu vida y no las has hecho? Leíamos que el salmista, ¿qué decía? Escudriñame, te pido perdón por todos mis pecados. Pero si hay algún pecado que no me acuerde, límpialo también. Tráelo a la mente. ¿Cuántos viven recordando cosas y dicen, Señor, perdóname por este pecado? ¿Ah? Yo lo hago. A ver, voy caminando, voy manejando, caminando, corriendo, lo que ande haciendo, trabajando. Y se me viene una cosa que hice en el pasado. Y yo, Señor, perdóname, no me acordaba de este pecado. Perdóname también por este pecado. Nos tenemos que ir arrepintiendo todo el tiempo. Ahora, ¿qué clase de hombre Pablo está describiendo aquí? ¿Un hombre regenerado o un hombre natural? Dice que todos los días peca, dice que todos los días pelea contra sí mismo. En su hombre interior, en lo más profundo, ama la ley de Dios, pero su carne, sus miembros, ¿qué quieren hacer? Lo malo. ¿De qué clase de hombre está hablando ahí? ¿De uno regenerado o de uno no regenerado? ¿Un hombre natural o un hombre regenerado? Regenerado, amén. ¿Sabe por qué? Porque el hombre natural no tiene esta guerra. Por eso el cristiano que dice, no hermano, yo casi no peco, yo ya no peco. ¿Qué dice la Biblia? Ese es mentiroso. Este no se conoce. Porque una evidencia de que nosotros somos cristianos es que peleamos todos los días contra nuestro pecado. Esas dos leyes, esas dos naturalezas que están adentro de nosotros se pelean entre sí. Y ya hemos dicho cómo podemos ser mejores. A lo que más le dediquemos tiempo, eso va a estar más fuerte. Pero eso ya lo expliqué una vez, amado hermano. Está hablando de una persona nacida de nuevo, o sea, de un verdadero cristiano, porque solo una persona regenerada tiene una lucha interna. Porque ahora tiene una nueva naturaleza, ahora ya tiene el Espíritu Santo de Dios, que Dios le dio a su espíritu. Y estas dos naturalezas se pelean entre sí. Y es lo que dice la carta a los Gálatas. Vaya allá, capítulo 5, verso 17. Carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 17. ¿Lo tiene? Mira lo que dice la carta a los Gálatas. Porque esta, o sea, la carne, desea lo que es contrario al espíritu. Y a su vez, el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Ahora, aquí quiero que ponga atención. Aquí habla del espíritu. La carne se opone a lo que el espíritu quiere. ¿A qué espíritu se refiere? A mi espíritu. Recuerden, nosotros somos materia inmaterial. Somos carne, somos cuerpo y espíritu, o cuerpo y alma, cualquiera de las dos. Ahora, mi espíritu de hombre, la carne, el espíritu de Dios. Estos se oponen entre sí. ¿Quiénes? ¿Mi espíritu de hombre con la carne o la carne con el espíritu de Dios?
¿Ah? Lea donde dice espíritu, si dice con letra pequeña o letra o E mayúscula. ¿De quién está hablando entonces? ¿Ah? Dígalo sin miedo. Está hablando del Espíritu de Dios. Acuérdase, ya no somos hombres naturales. Cuando un hombre natural tiene el espíritu de él, o el alma, y la carne. Cuando somos regenerados, Dios nos da su espíritu. Ahora mi espíritu quiere hacer lo que Dios quiere, ¿verdad? Pero la carne no me deja. Pero dice que la carne se opone contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. ¿De quién está hablando? ¿De mi espíritu o del espíritu de Dios? Del espíritu de Dios. La lucha interna, pero le digo, la está haciendo el espíritu de Dios. Mi nueva naturaleza, mi parte inmaterial, o sea, mi espíritu, quiere servir a Dios, pero la carne, o sea, la parte material, dice Pablo, mis miembros están en contra del Espíritu Santo, en mayúscula. O sea, en contra de lo que a Dios le gusta. La carne no va a dejarte tranquilo orar. La carne no va a dejarte tranquilo venir a congregarte. La carne no va a dejarte tranquilo que le prediques la palabra a una persona. La carne no va a dejarte tranquilo cuando quieres dejar de pecar. Sino que te va a decir, esto es lo que más deseo hacer. Por eso la palabra de Dios dice que somos tentados por nuestras propias concupiscencias. Con nuestro deseo más grande somos tentados. Y cuando pecamos, no le podemos echar la culpa a nadie. Porque pecamos, porque hicimos lo que quisimos. Eso era lo que más queríamos hacer, por eso pecamos. Porque dice, o sea, en contra de lo que Dios le gusta, porque quiere hacer lo que le gusta a ella, la carne. Y dice que estos dos se oponen entre sí para que no haga lo que quiero. Todo verdadero cristiano, amados hermanos, tiene esta lucha. Por eso le digo, el cristianoide que dice que él ya es perfecto y que no peca, no se conoce. No se conoce. O sea, si él dice que no peca, ¿es cristiano o no es cristiano? No es cristiano. ¿Por qué? Porque no tiene esta lucha. Pablo decía, todo lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, termino haciendo. Encuentro esta lucha dentro de mí. Estas dos naturalezas. Todos los días. ¿Ah? Todos los días. El hombre natural no tiene eso. El hombre natural cuando peca, ¿le cuesta o no? El que es natural, el que no es cristiano. Cuando hace lo malo, ¿cómo se siente? Bien, tranquilo. Entonces está hablando de un hombre regenerado. Mira. Primera con los Corintios, capítulo 2, verso 14. Y lo vamos a leer en la Reina Valera, que lo dice más literal. Primera a los Corintios, capítulo 2, búsquelo por favor. Verso 14. Dígame cuando lo tenga, por favor. Mira lo que dice. Primera carta a los Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son? Locuras, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí dice que el hombre natural no percibe las cosas que son ¿de qué? ¿Del espíritu de quién? De Dios. No de mi espíritu. Porque cuando yo no era regenerado, cuando yo no tenía el Espíritu Santo, mi espíritu y mi carne estaban de acuerdo. Nos deleitábamos juntos. Pero ahora que tengo el Espíritu Santo, hay esa ley que me hace vivir en santidad. Yo quiero hacer lo bueno, me cuesta. Pero ahora tengo el poder dado por Dios por medio de su Espíritu Santo de poder decir, no voy a hacer esto. Porque no quiero, porque eso no le agrada a Dios. Ahora puedo, pero no siempre gano. Si me descuido, pierdo. Pero el hombre, amado hermano, que es natural, peca y peca a gusto. ¿Por qué? Porque no tiene la nueva naturaleza. No tiene el Espíritu de Dios, no ha sido lavado, tiene un corazón duro. Por eso cuando usted mira a los cristianos, entre comillas, que están en las iglesias y pecan a gusto, ¿qué tiene que entender?
que el hermano anda frío, que el hermano anda tibio, o que el hermano ya perdió la salvación, o que es un mundano metido en una iglesia. ¿Ah? Un mundano metido en una iglesia. ¿Por qué? Porque le vale pecar, le vale hacer todo, porque él no discierne las cosas espirituales. A él le da lo mismo pecar o no pecar. Ahora, miremos cómo describe la Biblia un hombre natural. Ya vimos que el hombre regenerado, el hombre con una nueva naturaleza, va a entender que lo que hace mal le duele. Va a entender que no está bien. Va a entender que es una nueva criatura. Ese es el hombre regenerado, el que Cristo eligió y lo regeneró. El natural, amado hermano, es el que describe la carta a los Romanos capítulo 3, verso, déjame ver, 10, del 10 al 18. La carta a los Romanos capítulo 3, 10 al 18. Mira lo que dice. Este es el hombre natural. Aquel hombre que no ha conocido de Dios. Aquel hombre que no ha venido a los pies de Cristo. ¿Lo tienen? Romanos capítulo 3, verso del 3. Capítulo 3, verso del 10 al 18. Mira lo que dice. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque de Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es sepulcro abierto, de su lengua salen engaños. Veneno de víboras hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Deja ruina y miseria en sus caminos. Y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Estos son los hombres naturales, amados hermanos. Estos no pelean contra sí mismos porque su carne, su parte material, y su alma o el espíritu están de acuerdo todos los días. ¿Por qué? Porque tienen una naturaleza caída. Tienen una naturaleza no regenerada. Entonces, ¿qué buscarías en alguien que se dice cristiano? Que viva diciendo, amén, gloria a Dios. ¿Quién vive, pueblo? Cristo. Y a su nombre hay poder en Dios. ¿Buscarías alguien que diga eso para decir, este es regenerado? No. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué decía lo que acabamos de leer? Engaño hay en su boca. Cualquiera puede decir eso, hermano. Cualquiera puede estar metido en una iglesia y hablar así. Cualquiera. ¿Por qué? Porque tienen lengua engañosa. Corren a hacer lo malo y tienen lengua engañosa. Hay gente que dice todo eso, pero cuando peca, pega a gusto. No le duele pecar, no se siente mal en hacerlo. Ahora, ¿qué buscaría en alguien que sí es regenerado? Que tenga ese conflicto diario. Que diga, hermano, yo quiero avanzar y me cuesta. Hermano, yo quiero hacer todo bien, pero termino a veces siendo lo malo, amado hermano. Y cada vez que no puedo lograr lo que a Dios le agrada, me siento mal, me duele. Lloro en mi cuarto. Me vivo arrepintiendo todos los días porque quisiera ser mejor, pero me cuesta. Ese hermano o esa hermana es una verdadera cristiana. ¿Por qué? Porque tiene esa lucha interna todos los días. Todos los días. Busca de Dios, todos los días quiere hacerlo bien, pero no puede. No puede. Tienes que buscar a alguien que tenga este conflicto que habla Pablo. Alguien que ya no le gusta vivir como antes. Y cuando peca, le duele mucho hacerlo. No sube hasta fotos. Y cuando peca, amados hermanos, este hermano busca ayuda. Mire, vamos a traer esto a lo normal. La gente que tiene vicios. ¿Ok? La gente que tiene muchos vicios.
cuándo sale de los vicios? Cuando reconocen que tienen un problema. Entonces, cuando tú reconoces que tienes un problema, ¿qué tienes que hacer? Ahí quedarte solo en tu casa soportando tu problema. ¿Qué dice la palabra de Dios? Confiésense sus pecados unos a otros. Amado hermano, ahorita hablamos y dice, hay un hermano que critica a otros que son cristianos y decía un hermano, por eso no me gusta. Ok, si aplicamos Mateo 18 con los hermanos, ¿qué estamos haciendo? Cuando tu hermano peca contra ti, ve y estando en el estudio solos, ¿qué dice? Repréndele. ¿Qué estás haciendo? Cuando vas y reprendes a tu hermano. Juzgándolo. Pero lo estás juzgando injustamente o lo estás juzgando por amor y por su mala obra que está haciendo. Por amor. O sea, si nosotros vamos donde el hermano que está en pecado y le decimos, hermano, lo que estás haciendo no está bien, él y yo solo lo estoy juzgando con justo juicio. ¿Para qué? ¿Para enterrarlo o para vivificarlo? Para que vuelva a hacer las cosas correctamente. Un cristiano, amado hermano, que pelea con su pecado a diario y no puede salir de ese pecado, ¿qué debería de hacer con sus hermanos? Hermano, ¿sabes qué? Tengo este pecado. Ayúdame con este pecado porque yo no puedo con este pecado. He tratado día con día de cambiar esto y no puedo. Por eso en las iglesias, amado hermano, tenemos que saber quién es quién. Porque si usted va de donde una persona que no es cristiana a decirle su problema, ¿qué va a pasar? Lo que pasa en la mayoría de iglesias, se hace un chisme y empiezan a predicarte ese chisme todos los domingos. Pero cuando somos verdaderamente cristianos, amado hermano, y un hermano va y te cuenta tu problema, ¿qué deberías de hacer tú? ¿Reírte o chismearlo? ¿O ayudarlo a salir de su problema? Ayudarlo a salir de su problema. Eso es lo que nos hace una familia en la fe. Todos somos miembros de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Todos nos deberíamos de preocupar por todo, pero el cristiano está tan mal enseñado que dice, mis problemas yo no los comparto. Son míos. Bueno, por eso nunca salen de sus problemas. ¿Por qué? Porque siempre están ahí metidos en el problema y como no buscan ayuda, ahí están y nunca van a salir. El que no confiesa su pecado, no prospera. Sencillo. Ahora, hermano, ¿y cuál es tu problema? Tengo una adicción, vamos a poner la pornografía. Ok, hermano, mira, yo le he echado ganas, hermano, le he echado muchas ganas, pero no puedo y por eso le estoy pidiendo ayuda. ¿Qué es lo primero que le deberías de hacer? Ok, ¿en qué caes? No, pues cuando estoy solo. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer con el hermano? Si uno de los problemas es de que siempre que está solo peca, ¿qué deberíamos de hacer con el hermano? Pues que nunca esté solo. Sencillo. Si eso lo hace caer, pues ya no lo dejemos solo. Cuando andemos con él, acompañadito. Si vamos a ir a un lugar, yo me quedo con el hermano. Si la esposa, el esposo, hermana, venga, cuando esté su esposo ahí, esté junto con él. No lo deje solo. Hay un problema que se buscan soluciones. Otro, ¿y cómo cae, hermano? No, pues con la computadora. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué consejo le darías? Si con la computadora cae, ¿qué consejo le darías? Pues ya no esté en la computadora, hermano, haga otra cosa. No se quede solo y tampoco use la computadora. Sencillo. Buscamos la solución, ¿para qué? ¿Para enterrar al hermano? No, para que el hermano avance, salga. Por eso somos cristianos. Nos tenemos que ayudar los unos a los otros. ¿No dice la Biblia que llevemos las cargas los unos de los otros? Pero como le digo, amado hermano, tristemente mucha gente va a la iglesia, va al pastor, va al hermano, va al líder, esto y esto me está pasando. Y este hombre y esta mujer no regenerada también, ¿qué es lo que hace? La predica el domingo. Y hoy aquellos que ya se saben el chisme están gritando, ¡habla papá! ¡Habla Señor! Y te voltean a ver todavía. ¿Por qué? Porque ya se hizo chisme. Pero eso no es la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado, amado hermano, con este tipo de cosas. Dice, hay engaño, hay gente que dice todo esto, pero cuando peca, peca a justo. Esto no tiene ningún conflicto con ellos mismos. Leamos Efesios, capítulo 4, verso 22 al 24, por favor. Vamos ahí.
Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 22-24. Dígame cuando lo tenga. Mira lo que dice. Con respecto a la vida pasada, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Tenemos que renovarnos día tras día. Tenemos que aborrecer lo malo, tenemos que aborrecer el pecado. Ya no lo practicamos, pero seguimos pecando. Y el que diga que no peca es un mentiroso, amados hermanos. Es un mentiroso, porque la semana pasada estamos hablando de eso y hubo gente que comentó, el cristiano ya no tiene que pecar. Bueno, si ya no tiene que pecar, le pregunto, ¿y pecas? Si dice que no, dice que es mentiroso. El que dice que no peca, dice la Biblia, se engaña a sí mismo. Aún regenerados, amado hermano, vamos a seguir fallando, vamos a seguir pecando, pero ya no lo hacemos a gusto, nos duele pecar, no molesta pecar, porque somos diferentes, porque somos nuevas criaturas, porque ahora Cristo vive en nuestra vida. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Pero tenemos esta ley que dice Pablo, que se pelea entre ambas. Entonces, dice alguno, ¿esto es ser cristiano? O sea, ¿nunca van a ser perfectos en este cuerpo? No, nunca. Ahora, también dice la palabra que no se ha manifestado lo que debemos de hacer. Entonces, hay una esperanza. Leamos 1 de Juan, capítulo 3, verso 2. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 2. El mundo, amado hermano, no tiene ninguna esperanza, ninguna. Pero nosotros, los redimidos, sí tenemos mucha esperanza. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 2. Mira lo que dice el apóstol. ¿Lo tiene? Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué dice que somos? Hijos de Dios. Y todavía no somos perfectos, hermanos. Seguimos pecando. Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como es. Aquí Juan dice que somos hijos de Dios o vamos a ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Y somos perfectos? Pero Dios ya nos mira perfectos. ¿Por qué? ¿Por nosotros? No, por Cristo. La justicia de Cristo, amados hermanos, ¿ve cómo se compagina todos los estudios? La justicia de Cristo que se me acreditó a mí es la que mira el Señor. Y dice, el diablo me acusa y dice, mira, falló. Y dice Cristo, yo morí por él ya. Y yo pagué por él ya. ¿Por cuántos pecados? Por los de ayer, los de hoy y de mañana. De una vez y para siempre. De una vez y para siempre. Ahora, dice también, amado hermano, que vamos a ser como Él es. Vamos a ser como Dios. ¿Eso es lo que quiere decir? Como dijo Cash Luna, si somos hijos de Jehová, ¿qué somos? Jehová Junior, dijo. O sea, somos diositos. No, no está hablando de eso. Cuando dice que vamos a ser como Él es, no está hablando que vamos a ser como Dios, sino está hablando que vamos a tener un cuerpo glorificado, como el cuerpo que Cristo tuvo. O como el cuerpo que Cristo tiene. Ese cuerpo, amado hermano, ya es incorruptible. Este cuerpo que tenemos ahora es corruptible. Pero este corruptible, cuando Cristo venga, se va a vestir de incorruptibilidad. Y vamos a ser semejantes como Él es. Amén. Denle un aplauso a Dios, que eso sí vale la pena darle la gloria a Dios. Vamos a tener un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Y cuando tengamos ese cuerpo, amado hermano, hasta entonces ya no vamos a pecar. Hasta entonces. Pero mientras tengamos este cuerpo que andamos ahorita, amado hermano, vamos a seguir pecando. Porque Pablo dice que este cuerpo es un cuerpo ¿de qué? De mente, de cuerpo de muerte. Mire, ¿cuántas veces te has propuesto leer la Biblia? Y dice,
hoy sí voy a estudiar la Biblia. Hoy sí le voy a echar muchas ganas. Y te metes eso en la mente y empiezas a hacerlo por varios días. Pero a los 4 o 5 a la semanita ya, ya no lo haces. Hoy sí voy a orar y voy a orar mucho. Le voy a ganar los 2 minutos que siempre uso. Así dice un montón de cristianos. No eran más de 2 minutos. Y empieza a echarle ganas. Pero después, es más, vamos a traerlo a lo más sencillo. Cada fin de año, ¿qué decimos? Hoy sí me voy a poner a dieta. Hoy sí voy a hacer fit. Hoy sí voy a ir al gimnasio. Y empezamos, o empieza mucha gente con mucho ímpetu. ¿Y qué pasa cuando va por marzo? Ya no vas al gimnasio. No, es que no me queda tiempo. ¿Por qué? Porque vivimos un cuerpo de muerte, amado hermano. Mientras estemos en este cuerpo, nunca vamos a hacer lo que realmente valga la pena, porque este cuerpo solo le gusta las cosas malas. Pablo lo llamó cuerpo de muerte. Vamos a seguir fallando, pero Dios ya nos santificó. ¿Y la santificación para qué va a ser? Para salvación. Cuando Dios nos dice que somos santificados, es que nos apartó ya. Pero no dice, ya son santificados, ya son perfectos. La Biblia no habla de eso. El término no habla de eso. Habla que somos distintos. Ahora tenemos ese poder que está a favor de nosotros, que podemos decirle al pecado, no, no lo quiero hacer, no lo voy a hacer. Pero no nos vamos a quedar así, como dice la Escritura. La Escritura enseña que tenemos que seguir creciendo en santidad hasta alcanzar la altura del varón perfecto. O sea, no te puedes acomodar. Ah, bueno, entonces ya no tengo que hacer nada. No, también te manda a crecer día con día y alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Y cómo hacemos eso? Por medio de los dones, los talentos y del ministerio que Dios nos ha dado sirviendo en iglesia. Recordemos que la santidad se traduce como ¿qué? Que era ponerse toda la armadura de Dios para resistir al diablo. ¿Se acuerdan? Vivir en santidad. ¿Y cómo traducimos vivir en santidad? Obediencia a Dios. Hermano, y las lenguas y lo espiritual y la guerra, no se oye bien matón, ¿verdad? Pero tú vives en santidad cuando obedeces lo que Dios dice. Dice Hebreos 10:25, no se dejen de congregar como muchos lo hacen. Ser santos porque yo soy santo. Orar en todo tiempo. Velad y orar. Orar sin cesar. Si nosotros hacemos eso, ¿qué estamos demostrando? Que somos santos. ¿Por qué? ¿Porque andamos súper tapados de todos lados? No, porque nuestra evidencia es que nosotros obedecemos a Dios. Recordemos que la santidad se traduce como obedecer a Dios, que nunca se le olvide eso. Y cuando obedecemos a Dios es cuando entonces mortificamos la carne. Cuando tú dices, yo quiero orar, y la carne te dice no, y tú le ganas, estás viviendo en santidad. Quiero orar, pero tengo sueño, mejor mañana oro. ¿Quién ganó ahí? La carne. Quiero ir a la iglesia, amado hermano, pero está frío y lloviendo, ay no, mejor voy el otro domingo. ¿Quién ganó ahí? La carne. Quiero ir a la iglesia, pero estoy cansado. Dios sabe que estoy cansado. Después voy. ¿Quién ganó ahí? La carne. Te pregunto, si haces todo esto todo el tiempo, la carne siempre es la que manda, ¿eres cristiano o eres mundano? Mundano, hermano. ¿Por qué? Porque vives en la carne. Como decían en la iglesia donde íbamos, en la chuleta. No mortificas tu carne. No es esa lucha que Pablo está diciendo, que hay una lucha dentro de ti. Solo haces lo que tu carne quiere, lo que quiere decir que no eres cristiano. El hecho que quieras o desees no te hace santo. Imagínate, aquellos que dicen, ay, hoy tengo ganas de trabajar, pero no trabaja. ¿Le va a llegar el cheque el viernes? Los buenos deseos, amado hermano, no tienen nada que ver con la santidad. El hacerlo, el mortificar a la carne es vivir en santidad. Cuando no quieres ni deseas, pero tu espíritu dice, ve, y tú obedeces al espíritu antes
que a la carne. Y a eso se le llama mortificación porque le vas ganando. Vivir en santidad, amados hermanos, también es cuando ya no sabemos, ¿cómo se dice? Cuando ya sabemos hacer lo correcto siempre. ¿Te acuerdas cuando te atendían mal en los restaurantes? ¿Qué decías? Antes. ¿Ah? Te decía, oiga, quiero una mesa para 3 o para 5. Okay. Y llegaban otros 2 así, que iban más acá vestidos mejor que tú, y le decía, pase. Y le decía a la vieja, ¿y esta no sabe que nosotros vinimos primero? ¿Mm? ¿Y esta por qué pasa estos primeros si nosotros llegamos aquí? ¿Quién está hablando ahí? La carne. Y eso nos pasa, amado hermano. Luchamos contra eso. ¿Ah? Cuando aquel te ofendió o te quiere ver de menos y tú sabes que le puedes decir sus verdades y quieres decirle las verdades para dejarlo humillado, a dejarlo avergonzado ahí porque te sentiste mal de lo que te dijo y tú te aguantas y dices, no, esto no glorifica a Dios, no lo voy a hacer. ¿Quién ganó ahí? El Espíritu. Pero si tú te sueltas y le dices todo lo que, las verdades, porque lo que le vas a decir son verdades, y lo humillas, ¿cómo te sientes? ¿Viste? Le dije todo lo que se merecía. Le dije sus verdades. ¿Viste cómo se rieron de él? ¿Cómo te sientes? Me quité un peso de encima, dice. Pero te pregunto, ¿quién fue el que habló ahí? La carne. Eso es vivir en santidad. Ganarle a nuestros deseos. Que la gente se merece que le digamos eso porque así son de mala gente, pero no se los dice porque amas a tu enemigo, porque amas al que te maldice, porque lo quieres bendecir y no maldecir, no quieres dejarlo en vergüenza. Se lo merece, sí, pero tú no eres así. Nosotros no somos así. Eso es vivir en santidad, amado hermano, pero eso es progresivo. ¿O cuánto ya lo logran? Siempre. Yo lo he logrado muchas veces. Hay gente que molesta a mis hijos, hay gente, y yo estoy ahí y lo hacen para ver qué hago. Y me tengo que aguantar a veces, amado hermano. ¿Ah? El otro día estaba viendo jugar a mi hijo y un niño hizo una jugada ahí y lo apoyé. ¿Ah? ¡Ey, a la otra! Y me dijo un hombre ahí, no le grites a mi hijo. Le digo, pero no le grites a mi hijo. ¿Cómo cree que me sentí? Y me lo dijo delante de la gente. Y no le dije nada malo al niño, le dije algo positivo al niño, pero me dijo, no le grites a mi hijo, grítale al tuyo. Por dentro, ¿qué cree que salió? El viejo hombre. Y digo, qué bárbaro este hombre. Y te lo dice cuando está tu mujer, cuando está más gente, para que a ver qué hace. Y me sentí feo, pero no hice nada, hermano. Después me paré y fui donde él y le dije, mira, disculpa. Yo le fui a pedir disculpas y le di la mano. Pero créeme que no le dije nada malo a Teo. No, está bien, me dijo. Está bien, todo bien. Y ya, fui. ¿Usted cree que es fácil hacer eso? No, porque yo nunca había sido así. Pero esa es santidad. Mortificar a la carne y vivir en el Espíritu. Hacer lo que le agrada a Dios y no lo que nos agrada a nosotros. Y ahí es donde se va reflejando que vas avanzando. No solo en decir amén. Aleluya, gloria a Dios. Pero cuando te hacen algo, desenvainas el machete. Por eso, según a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Antes éramos esclavos ¿de quién? Del pecado y de Satanás. Ahora en nuestra nueva naturaleza, amado hermano, somos esclavos de Dios. O sea, un esclavo siempre tiene que obedecer a alguien. No tiene voluntad propia. Si antes eras esclavo del pecado y de Satanás hacía lo que ellos querían. Ahora que Dios te hizo nacer de nuevo y te dio su Santo Espíritu, ahora tienes una naturaleza nueva y ya eres esclavo de Dios. Ahora, ¿qué tienes que estar haciendo? Lo que Dios diga que hagamos. Y era lo que vimos hace poquito. Tenemos que hacer lo que Dios dice. Ya no vamos a obedecer al pecado, sino ahora vamos a dar fruto de verdadera justicia. Porque ahora tenemos la capacidad de decirle no
permanecer firmes ante Satanás, el huir y decir, no voy a caer en esta tentación. Y no voy a caer, no porque no me conviene, porque lo hemos hablado también. La gente que es moralmente buena deja de hacer cosas. ¿Por qué? ¿Porque quieran agradar a Dios? No, porque no le conviene a ellos, porque les va a traer problema a ellos. Pero nosotros, los hijos de Dios, amado hermano, cuando no hacemos lo malo, lo hacemos porque no queremos ofender a Dios. Esa es la diferencia. ¿Ah? Cuando hay una casa prendida en fuego y entra una persona que no es cristiana y saca al niño, ¿es algo bueno o algo malo? Bueno, pero ¿por qué lo hizo? ¿Porque quería agradar a Dios o porque él dijo, se va a quemar ese niño, me voy a meter y lo voy a sacar y voy a ser un héroe? ¿Y cómo lo miran cuando saca al niño? El hombre es un héroe y te llenan tu carne, te llenan tu ego. Pero ¿usted cree que esa persona entró porque quería agradar a Dios? Esto le agrada a Dios y por eso lo voy a hacer. No. Ahora un cristiano que entra, ¿por qué lo debería hacer? Esto es lo que le agrada a Dios. Esto es lo correcto. No hay más amor, dice, que el que da la vida. ¿Por quién? Por sus amigos. ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Porque quieren que nos digan que somos héroes? No, porque eso es lo que dice la Biblia y nosotros obedecemos a Dios. Esa es la diferencia del cristiano con el que no es cristiano, amados hermanos. Romanos 5, 14 y 16. Búsquelo, por favor, ya estamos terminando. Si nosotros, amados hermanos, somos cristianos, la Biblia dice que en Adán todos morimos, pero en Cristo todos vivimos. ¿Me entiende? Mira lo que dice la Biblia. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23, de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre. Ese hombre es Jesucristo, que abundó para todos. Ahora, ¿aquí todos son todos? No, son todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo. ¿Y por qué pusimos nuestra confianza en Cristo? Porque Dios nos llamó, porque Dios nos eligió. Eso es lo que somos ahora. Todos los creyentes, sin excepción, hemos muerto con Cristo, amados hermanos. Todos. Y ya no vivimos para nosotros mismos. Nuestras vidas ya no son de este mundo, ahora son espirituales. Pero le digo, todos los creyentes, nuestra muerte es la de la vieja naturaleza pecaminosa, que fue clavada en la cruz con Cristo y fue sepultada con Él. Y así como fue sepultada con Él, y así como el Padre resucitó a Cristo, también nos resucitó a nosotros de nuestra naturaleza pecaminosa. Antes, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y también dice que la paga del pecado es muerte. Y como todos habíamos pecado, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. ¿Qué hizo Dios? Darnos vida juntamente con Cristo. Y el hombre viejo quedó crucificado. Vamos a tener que avanzar ahora sí. Así también nosotros somos levantados para andar en vidas nuevas. Es lo que dice la carta de los Romanos capítulo 6, 4. Vaya ahí, hermano, póngalo por favor. Y aunque tenemos vidas nuevas, Dios no nos quitó la naturaleza pecaminosa que tenemos que luchar. Mira lo que dice. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. De modo que así como Cristo resucitó el glorioso poder... De modo como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo no salva a nadie, amados hermanos, pero el bautismo es una obra que nosotros hacemos para decirle al mundo que estamos públicamente diciendo que somos hijos de Dios.
Y que ese mundo, amado hermano, cuando nos mire hacer lo malo, nos señale. Es lo que quiere decir el bautismo. Ahora nosotros fuimos resucitados también con Cristo. Dice, Dios nos quitó la naturaleza pecaminosa y tenemos que luchar en contra de ella todos los días, que nos renovemos al conocimiento pleno, y sabemos que esto será hasta que Cristo venga. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Cristo, si ya nos separó, si nos eligió, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos dio fe, nos hizo el llamado, nos convirtió, nos adoptó? ¿Por qué no nos quitó el pecado de un solo? ¿Por qué dice todo eso lo hizo? ¿Y por qué ya no nos quitó el pecado y ya? Nos vamos por el cielo y ya todos bien. ¿Cuántos se han preguntado por qué no la obra no está completa? ¿Por qué tenemos que esperar hasta que Cristo venga? ¿Cuántos se lo han preguntado? Yo me lo he preguntado, hermano. Si no se lo han preguntado, ahora te lo vas a preguntar de verdad. ¿Y por qué no la terminó? ¿Por qué nos dejó así? ¿Usted quiere saber la respuesta a eso, amado hermano? Persevere hasta el final y cuando venga Cristo le pregunta. Porque no lo sabemos, la Biblia no lo dice. Pero sí dice que tenemos que ir avanzando y creciendo en santidad. Vamos a la carta de los Colosenses, capítulo 3, versos 8 y 10, por favor. Hasta que Cristo venga, ahí va a sacar todas sus dudas. Vamos a seguir batallando hasta el final contra el pecado. Los únicos, amados hermanos, Colosenses capítulo 3, hermanos, por favor, versos 8 y 10. Hasta que Cristo venga vamos a seguir batallando con el pecado, amado. Dice, pero ahora abandonen también todo esto. Mira, ya nos salvó, ¿verdad? Ahora mira lo que dice. Pero ahora abandonen, nosotros tenemos que abandonar todo esto. Enojo, ira, maldicencia, calumnias y lenguaje obsceno, malas palabras. Deje de mentirse uno a los otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Con todo eso, amados hermanos, muchos luchamos o luchábamos. Con el chisme, con las cosas malas, con las malas palabras. Hay cristianos, amados hermanos, que tienen años en iglesia, solo hacerlos enojar. Y te dicen, como dicen en Honduras, hasta de lo que te vas a morir. Se enojan y empiezan a decir veneno de áspides ahí en su lengua, dice. Sacan puras vulgaridades, puras malas palabras. Todo eso, en un cristiano que viene convirtiendo, se tiene que ir quitando. Porque ya lo más exagerado, Dios lo limpia. Pero eso dice, ponga el 8, amados, mire cómo dice. Pero ahora abandonen también todo esto. Dice la Reina Valera, pero quítese de ustedes. Quítenselo. Enojo, ira, malicia, calumnia, lenguajes obscenos. Dejen de mentirse los unos a los otros. Todo esto es santidad, amados hermanos. Es avanzar en santidad, dejar de hacer eso. Pero después de tanto tiempo en la iglesia, que te hagan enojar y que se te salgan vulgaridades, malas palabras, ¿crees que es normal? ¿Es normal para un cristiano hablar palabras vulgares? No. Quiere decir que algo está pasando. ¿Y qué dice el apóstol Juan? Examínense para ver si están en la fe. Vamos a seguir batallando hasta el final contra el pecado. Los únicos, amados hermanos, que no batallan contra el pecado son los que no son cristianos. Nosotros vamos a seguir, pero todas estas cosas se tienen que ir quitando. No vamos a ser perfectos hasta que Cristo venga, pero todo esto, amados hermanos, se tiene que ir quitando. No me digas que es hermano, pero cada vez que te enojas, le mientas a toda la familia, a la persona. Ahora, si decimos que somos nuevas criaturas, todo lo que hagamos, ¿qué dice la Biblia? Lo tenemos que hacer ¿para quién? Como para el Señor. Terminamos con este versículo, 1 Corintios 10:31. Tal vez aquí entiendas mejor. Mira lo que dice. En conclusión, cerramos.
Ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo como para quién, para la gloria de Dios. Si tú haces todo, amado hermano, o hacemos todo para la gloria de Dios, lo vamos a hacer primeramente lo mejor que podamos. Y segundo, amado hermano, no le vamos a servir de tropiezo a nadie. Si hacemos las cosas para la... A mí no me vengan... Ahora está de moda que en las iglesias hay gente que vive en fornicación, vive en amaciato, vive en unión libre, se juntaron como le quiera llamar. Ah, pero son cristianos, les dicen, Dios te bendiga, hermano. Si una persona hiciera todo para la gloria de Dios, hubiera gente no casada sirviendo en las iglesias. No, porque eso es pecado y el pecado es lo que separa al hombre y a la mujer de Dios. Si nosotros hacemos todo para la gloria de Dios, lo primero que vamos a reconocer cuando estemos con una persona, vivimos en fornicación. Esto no le da la gloria a Dios, casémonos y arreglemos nuestra vida. O yo la verdad estoy contigo porque quiero que me pagues renta, carro y los biles, pero no te quiero, sepárese. Y no se diga cristiano. Da vergüenza, amado hermano, ver familias en la iglesia que están unidos por necesidad, están unidos por conveniencia. No son cristianos. Eso sirve de tropiezos a otro. Y dice que aquel que le sirva de tropiezo a uno de los pequeñitos, ¿qué dice? Mejor se tire una piedra, llamarle una piedra de molino en la cabeza y se tire al mar. Todo lo que hagamos como cristianos tiene que darle la gloria a Dios. ¿Vamos a seguir fallando? Sí. ¿Vamos a cometer errores? Sí. Pero todo trata de hacerlo para la gloria de Dios y vamos a quitarnos muchas cosas. Si obedecemos a Dios, vivimos en santidad. Si hacemos todo para la gloria de Dios, no vamos a servir de tropiezo a muchísima gente. Vamos a poder decir, como dijo el apóstol Pablo, imítenme a mí como yo a Cristo. Y no porque seamos perfectos, sino que cada día aborrecemos más al mundo y cada día nos queremos parecer más como Él. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Gloria a su nombre, a su nombre. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Gracias porque eres bueno, Señor, y nos hablas a tiempo. Gracias, Padre, por este tipo de estudio, Señor, que nos ayuda a entenderte mejor y avanzar en los caminos tuyos, Señor. Sabemos, Padre, que vamos a seguir cayendo, pero tu palabra dice que fiel y justo eres tú para sostenernos sin mancha y sin caída, Señor. Nosotros en este lugar, en la puerta estrecha, Señor, verdaderamente, Padre, lo decimos, estamos sostenidos por ti, por tu gracia, por tu amor, Padre. No fuéramos nada, Señor, si pusiéramos otra cosa en primer lugar. Reconocemos, Padre, que tú eres el que nos preserva. Reconocemos que como cristianos tenemos que caminar en santidad, seguir avanzando, pero reconocemos que no somos perfectos y nos cuesta, Padre. Pero como decía el apóstol Pablo, tengo esta lucha en contra de que se pelean entre ellos, Señor, pero yo te amo con todo mi ser, con todo mi corazón, Señor. Y sé, Padre, que tú me vas a seguir encaminando hasta que venga el día que nos glorifiques, Padre, y que este cuerpo corruptible se vista de incorruptibilidad, Señor, y podamos ser como tú eres realmente, Señor. Gracias por todo lo bueno que eres con nosotros. Gracias por cada uno de la familia de la Iglesia Cristiana Bíblica Reformada La Puerta Estrecha, por cada joven, por cada niño. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando y ayúdanos, Señor, a reflejarte donde andemos, que seamos testimonios, Señor, de ti. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Puede sentarse, amados. Vamos a entrar a los 15 minutos de preguntas y respuestas, si es que las hay. Después vamos a pasar a la página de Facebook y si no hay, pues vamos a quedar despedidos. Ponga el tiempo, hermano. Acuerde, cualquiera puede preguntar y en el Facebook cualquiera puede preguntar también, solo que lo haga con respeto. Ok. Preguntas. Hermano Roberto. Sí, hermano, yo al principio tuve una confusión. Confundía a Nicodemo con Zaqueo. Ok. Que Nicodemo era el
fariseo. El fariseo, el maestro de la que ley. todo el mundo lo respetaba y toda la cosa, pero alcanzó gracia también. Alcanzó gracia al final. Y Zaqueo lo mismo, nada más que el pueblo lo odiaba porque era el cobrador, era un publicano, era el cobrador de impuestos. Y alcanzó gracia también. Zaqueo. O sea que en eso tuve una confusión. Ok, sí, no hay problema. No, fariseo y cobrador de impuestos era la diferencia, pero los dos se humillaron ante Dios y los dos alcanzaron misericordia. Vemos que Nicodemo llegó de noche, ¿sabes? Pero cuando Cristo es crucificado, uno de los que va a reclamar el cuerpo era Nicodemo. Y sabemos que para los fariseos tocar un cuerpo muerto era lo peor que podía haber, era inmundo. Pero vemos a un Nicodemo ya regenerado. Yo también estuve la vez pasada así como Nicodemo, cuando se mira que crucifican al Señor. Me imagino que los apóstoles salieron huyendo, pues. Entonces digo yo que las cartas dictadas podría ser venir de Nicodemo también, parte de algunos dictados que hay en los evangelios. O sea, no especifica eso, pero yo creo que... Sí, si algo extrabíblico, pues no es algo que podemos decir. Sí, sí. Así es. Sí, exactamente. Así es. ¿Alguien más? Niñas. Ok. Bueno, Henry. Bueno, la parte donde dijo eso, y pues que yo me he preguntado también eso, ¿por qué Dios, siendo tan sabio, nos hizo todo eso por nosotros? Hizo todo eso por nosotros y no nos quitó el pecado, o no nos dejó, todavía nos dejó que lucháramos con esto. Y yo he pensado esto, no sé si está de acuerdo conmigo, en que posiblemente sea para que nosotros confiemos en Él. Y lo que dijo Pablo también, como el aguijón de la carne, Dios no le quitó el aguijón en la carne a Pablo para que su dependencia, él dependiera todo el tiempo de Dios. Y si nosotros no tuviéramos pecado, ya que Dios nos quitó también el pecado, entonces, ¿de qué serviría confiar en Dios? Ajá. Pienso, no sé qué piensa usted de eso. Sí, recuerde, cuando se nos quita el pecado ya nos vamos. O sea, tendría que destruir al mundo ya. Entonces, una de las cosas es de que, como dice el hermano Henry, nosotros los cristianos no dependemos de nosotros. Por eso es la diferencia en la postura. Aquel que cree en Cristo, que la salvación no se pierde, es porque está confiado totalmente en Cristo, no en Él. Aquellos que creen que la salvación se pierde y que ellos la tienen que cuidar, aunque si se esfuerzan, está bien. Sabemos que no se van a salvar por lo que ellos hacen, pero están diciendo, bueno, no es completo el sacrificio, no es completa mi confianza en Cristo, porque yo no creo que Él lo hizo todo. Mejor me porto bien y me aseguro. Ese es el problema de esa postura. ¿Me entiendes? Pero nosotros no, nosotros estamos confiados, que sabemos, reconocemos quiénes somos, aceptamos quiénes somos, pero aceptamos que tenemos un Dios poderoso que no nos va a dejar caídos, sino que dice que Él nos va a preservar hasta el fin. Y esa es la confianza que tenemos en Él. Amén. Y el versículo que viene a mi mente es 2 Corintios 4:7, que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, o sea, la salvación la tenemos en vasos de barro, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. ¿Quién se lleva la gloria en la salvación si reconocemos quiénes somos nosotros y que si dependiera de nosotros se pierde? La gloria se la lleva Dios. Si nosotros creemos que nosotros ayudamos en la salvación, la gloria es compartida y no estamos de acuerdo con eso. Hermano Roberto. Sí, también creo yo también, es personal, de que también no nos quitó el pecado junto con la predestinación, que ya éramos salvos, porque para que reconociéramos la obra de Jesucristo también, y sí que no nos sintiéramos también igual, sino que buscando la altura del varón perfecto, que no fuéramos a creernos, no, entendemos que el único que no ha pecado en esta tierra es Cristo, para que haya esa gran diferencia de la obra de Cristo en cada uno de nosotros, y que el único santo en esta tierra, como Jesucristo hombre, en su naturaleza humana es Cristo. Amén.
Amén. Y tenemos que estar confiados en eso, amados hermanos, que el que comenzó la buena obra en nosotros también la va a terminar hasta el día de su venida. Es claro. ¿Alguien más? ¿No? ¿Hay comentarios, preguntas? ¿No? Bueno, entonces vamos a quedar despedidos, amados hermanos, no sin antes hacerte la invitación. Si no tienes dónde congregarte, te invitamos a que te congregues con nosotros y que vengas a aprender más de la palabra de Dios y su sana doctrina. Somos la Iglesia Cristiana Bíblica Reformada La Puerta Estrecha y estamos ubicados en el 2110 de Staymer Court en North Carolina. Soy el pastor Miguel Ángel Guerra. Dios los bendiga y hasta la próxima.